Buenos días, jóvenes del grupo D6AS, sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Hoy sábado 24 de octubre de 2020, cuarta semana del módulo de la materia de Derecho Civil 5. Vamos a dar inicio con los temas que están señalados en plataforma. En particular, empezamos con el derecho sucesorio. El derecho sucesorio o derecho hereditario es una rama del derecho privado muy importante, pues se va a encargar de regular todo aquello que esté relacionado con las cuestiones de las sucesiones, el destino de aquellas titularidades y relaciones jurídicas que haya tenido una persona después de la muerte. El aspecto de la muerte es un aspecto, es un fenómeno natural que es muy importante porque en el derecho se encuentra previsto las cuestiones que vamos a ver en el derecho sucesorio para regular estas situaciones, cómo quedan las relaciones o los bienes de una persona una vez que fallece. Es muy importante, sí, tendrán conocimiento de los testamentos, de los juicios que hay respecto a estos, las sucesiones testamentarias, las sucesiones intestamentarias, y es muy importante saber todos estos aspectos relevantes del derecho sucesorio, porque son los que nos van a permitir identificar cualquier situación que se nos presente cuando ya estén en el ejercicio de su profesión, o bien cuando ya estén en frente de una, no necesariamente cuando ya estén ejerciendo, sino también puede ser una situación particular donde ustedes, sabiendo estos términos, pueden asesorar o resolver alguna situación de índole sucesorio que acontezca en su familia. Bueno, seguimos. Los aspectos fundamentales que regula esta rama del derecho civil, derecho privado, derecho sucesorio, son, primero, los bienes. ¿Qué destino se le van a dar a los bienes del difunto o bien del causante de la sucesión? El siguiente aspecto también relevante son los requisitos de validez que debe de tener un testamento con la finalidad de asegurar los bienes, o sea, que se hayan dejado en testamento, o bien si existe algún legado. Más adelante vamos a ver cuál es el concepto de legado. Cuando hablamos de una herencia, estamos hablando de una universalidad de bienes. Cuando hablamos de legado, estamos hablando de algún bien en específico. Yo puedo tener 5 casas, por ejemplo, pero voy a hacer un legado respecto a una nada más. Ese legado es mi voluntad de dejársela a X persona. En caso que las otras 4 yo no deje testamento y quedan intestado, queda la sucesión intestada, bueno, esa de legado no entra porque ya dispuse qué va a pasar después de mi muerte a quién se le va a quedar. El testamento, pues, es señalar a las personas y los bienes que le van a dejar cada persona, y pues ahí ya no debe haber ningún pleito, pues ya ve que es común que cuando fallece alguna persona, la familia, los familiares, empieza el pleito por la cuestión de los bienes, y más si no hubo testamento. A la hora de una sucesión intestada, cuando van a hacer el inventario, empiezan los problemas, empiezan a darse cuenta de que
faltan algunos bienes que sabían que el difunto o la difunta tenía. Por ejemplo, un hermano a tu hermano, oye, mamá tenía tal cosa en tal lugar, pues no sé dónde acabó, y ahí empiezan los pleitos porque empiezan a desaparecer las cosas del difunto. Ya a la hora que se va a hacer el inventario, cuando ya se está llevando el juicio, resulta ser de que hay algunas cosas que sabían que tenía el difunto y dónde acabaron, nadie sabe. Pero esos son los problemas. Hay personas también que si el difunto dejó testamento, pero no instituyó testamento sobre alguna persona y esa persona se sentía con derecho a que le dejaran algo, a veces realiza, digo, malas acciones para afectar los bienes de herencia que está dejando a los demás herederos. Pero bueno, esto de los pleitos, sobre todo familiares, en cuestiones de herencia, es común y se ha escuchado no desde ahora, sino de siempre. Por eso vamos a identificar cada uno de estos conceptos del derecho sucesorio. Ya vimos que es el derecho sucesorio, el concepto, y estamos viendo, los aspectos más fundamentales de, de esta materia. Después de los requisitos que debe tener validez un testamento, ¿qué trámite se tiene que realizar de acuerdo a la situación hereditaria que se esté presentando? Vamos a ver, aquí puede haber dos cosas, si hay o no hay testamento. Si hay testamento, hay que abrirlo y hay que ver quién es el beneficiario en ese testamento. Y para adjudicar las cosas, se tiene que seguir un juicio de sucesión testamentaria, porque hay testamento. Y en caso de que no hubiera testamento, queda todo intestado, o sea, sin testamento, entonces tenía que promoverse un juicio de sucesión intestamentaria. Hay que presentar la solicitud para hacer la primera de las 4 fases en el juicio para el reconocimiento de herederos. Hay que hacer la delación, o sea, la denuncia de la sucesión, que falleció tal persona, y todos los que se sientan con derecho a heredar, porque también la sucesión intestamentaria se le conoce como sucesión legítima. ¿Por qué? Porque van a heredar los que legalmente tienen derecho a heredar, de acuerdo como lo marca y señala el Código Civil en esta parte del derecho hereditario. Bueno, respecto a esto, el concepto de herencia, ¿qué vamos a entender como una herencia? Cuando hablamos que X persona falleció, lo primero que le preguntan, ¿de quién murió? Pero hay otros que preguntan, oye, ¿y dejó herencia? Bueno, estos aspectos de la vida común, nosotros vamos a enfocarnos en la cuestión jurídica, que son los bienes, la herencia. Y la herencia es el conjunto de bienes y deudas que poseía una persona y que permanecen después de su muerte. Si las deudas superan el valor de los bienes, los herederos no tienen que pagar esa diferencia con su patrimonio. Los herederos serán aquellos que designe en vida la persona fallecida y lo hace mediante una manifestación de voluntad denominada, como ya vimos, testamento. De no existir o sea, de no existir el testamento, la ley indica quiénes son los que heredan sin que se pueda modificar mediante un testamento. Si ya falleció la persona, bueno, lo que les decía, la sucesión legítima o sucesión intestamentaria. No hay testamento, bueno, quedó intestado. Aquí van a heredar los que deben de heredar según nos señala el Código Civil. Eso es muy importante de recalcar para que vayan haciendo o formándose la idea
de estos dos puntos. ¿Hay testamento? No hay testamento. ¿Hay testamento? ¿Qué pasa? ¿No hay testamento? También. ¿Qué sucede? ¿O qué hay que hacer? Estos requisitos. Por eso, estos aspectos son los elementos básicos de lo que es el derecho hereditario. Son prácticamente los pasos a seguir para poder resolver la situación. O bien son las dudas que generan cuando una persona fallece. Bueno, ¿qué pasa después? Sobre todo en el aspecto de los bienes, el aspecto patrimonial, el aspecto de la herencia. Bueno, ¿quiénes son los sujetos de la sucesión? O sea, vamos a tener aquí a los denominados herederos. Los herederos forzosos, se les denomina así, herederos forzosos, que no pueden ser privados de la herencia mediante un testamento porque la ley no lo permite. Son los hijos, él o la cónyuge y padres de la persona que fallece. Esos son los herederos forzosos. ¿Cuáles son los herederos no forzosos? Los herederos no forzosos son los que heredan si no hay herederos forzosos, ni testamento. Son los demás parientes hasta el cuarto grado, cuando los hermanos, sobrinos, tíos y primos aparecen en este aspecto. Bueno, aquí es importante también señalar que hay los herederos testamentarios, cuando sí hay testamento, y son aquellos que la persona fallecida les dejó bienes mediante un testamento. Acuérdense que el testamento que es la última voluntad de la persona que falleció y se tiene que respetar. Por eso, cuando veamos más adelante el concepto de testamento, van a ver. Buenos días, don Lázaro. Buenos días, maestro. Buenos días, profesor. Todo está un poquito retrasado, pero yo no puedo, tengo que dar la clase, de todas maneras se está grabando. ¿Quieren ver el principio de la explicación? Va a estar en plataforma. Ok, perfecto. Es un tema muy Gracias, bonito. maestro. Claro que sí, es un tema muy bonito, muy claro y que prácticamente se ve todos los días. Y más ahora por esto de la pandemia, que si una persona se enferma y fallece y ni siquiera se despide de su familiar, bueno, si no dejó testamento, pues los bienes, pues ya saben que se están enfrentando a una sucesión intestamentaria. En este caso, vean ustedes de que cuando eso lo estamos viendo hasta en la televisión y en las redes sociales, de que por la cuestión del COVID, una persona fallece que por cuestiones de restricción sanitaria no te dejan ni verla, nada más te dicen que ya falleció, la funeraria va, se la van a incinerar o la van a inhumar rápidamente, no hay los casos que había el velorio. Entonces, pero ya estamos hablando de una situación de hecho que es la muerte de la persona, el fallecimiento de la persona. Y esto va a tener consecuencias jurídicas respecto a sus bienes. ¿Y ahí qué tenemos que hacer, profe, cuando una persona no hace su testamento? Bueno, don Lázaro, aquí es muy importante resaltar algo. Ustedes no saben si la persona hizo o no hizo testamento. Es lo primero. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, tienen que denunciar la sucesión, ya sea ante un notario o bien ante el juzgado, para que se llame a juicio a todos los que tengan derecho a heredar. Pero primero, el notario y el juzgado lo que hace es averiguar si hay un testamento. ¿Por qué? Porque hay que ver qué dirección va a llevar el trámite de los bienes de la sucesión. Ustedes pueden denunciar la sucesión de X persona ante un notario o ante el juzgado. Se van a girar los oficios correspondientes para que informe el Archivo General de Notarías, en este caso del Estado, si hay algún testamento a nombre de la persona fallecida. Si no hay, pues se sigue el juicio como intestado, juicio de sucesión intestamentaria. Pero si hay testamento,
cambiaría la situación. Tendría que seguirse por juicio de sucesión testamentaria. Pongan ustedes que 10 hermanos denuncian la sucesión intestamentaria. Que no saben si hay testamento, bueno, intestado. Pero después sale que si hay un testamento donde hay un heredero prácticamente universal en el testamento, todos se lo dejan a un hijo. Los 9 hermanos quedan fuera y se sigue por sucesión testamentaria únicamente por el hijo en cuyo favor está el testamento. Digo, son sorpresas que a veces te da, porque incluso a una persona, por cuestión de seguridad jurídica, le dices, oye, no vas a hacer tu testamento, y se ofende. A veces piensa que lo está uno matando ya, ¿no? Efectivamente, dice, oye, ¿ya quieres que me muera? O sea, o si los hijos le preguntan al papá, oye, no, o sea, yo siento que lo interpretan de una doble manera. Sí es cierto, el testamento está ligado con el aspecto de la muerte, si lo ven así. O sea, entonces cuando tocas ese tema es un tema muy delicado porque así lo interpretan más la gente adulta mayor, porque pues tenían otro concepto. Ahora ya ven que hay hasta promociones en todas las notarías por el mes del testamento, que está menos de 2,000 pesos con todo IVA. Y sí, así claro. Ustedes con un testamento evitan un pleito familiar. Pero sí es cierto, ¿qué creen que va a pasar en el caso ese de los 10 hermanos, donde uno va a ser el que hay un testamento a favor de esta persona, le dejaron todo, a los otros no les dejaron algo, y ellos no van a quedarse cruzados de brazos? Surgen las envidias, las revanchas, o sea, por afán de perjudicar al heredero con testamento. Y es una pena, pero pasa porque, pues, si lo ven los bienes, es dinero de por medio. Claro. Hay personas que toda su vida están fregadas, heredan y cambian su situación económica 360 grados, pero tuvo que haber una herencia para que pueda cambiar. Hay personas que no tienen que esperar herencia. Su situación económica está bien y sin embargo hereda, pues se incrementa. Pero sí es muy importante lo que les estoy manifestando sobre esta situación. El Archivo General de Notarías debe de informar. Miren, en una notaría, cuando se tramita un testamento, ese testamento se deposita, no es para registrar, se deposita en el registro público de la propiedad, porque se lleva a cabo también un control de los testamentos del Estado, independientemente que la notaría tiene la obligación de informarlo al archivo de notarías del testamento que está levantando, porque hay un control nacional de los testamentos. Entonces, en Internet, la notaría tiene la obligación, si mal no recuerdo, creo que es dentro de los 9 días de que se otorgó el testamento, hay que reportarlo. Una vez reportado, hace lo propio el Archivo General y está en la base de datos nacional de los testamentos. Esto es muy importante. Sí puede haber causas de que si muere una persona y la persona está usando un nombre falso, pues ahí habría que acreditar con la familia, los que tienen derecho a heredar, que es la misma persona, solo que tenía otro nombre. Bueno. ¿Cuánto tiempo tiene uno que dejar pasar o en cuánto tiempo lo puede uno hacer ¿cómo se llama? La denuncia para que se haga? En cualquier tiempo, así como si esta persona murió hace una semana, pueden empezar a hacer el trámite porque hay que denunciar la sucesión. Ok. No importa que pasen años para denunciarlo. No se recomienda, porque acuérdense que los bienes se deterioran, dejaron una casa, se deteriora, la pueden invadir, y cuando ustedes hagan el trámite, la casa está invadida, o luego hay que sacar a la persona que estuvo allá adentro. Es mejor se hace el trámite porque los bienes se van perdiendo. Sí, claro. O se van destruyendo, o se van deteriorando. Bueno. Sí.
La vigencia del testamento. Bueno, propiamente una vigencia del testamento no hay en cuanto a que dice que puede ser 4 meses o sea, yo considero desde que ese testamento no haya sido revocado, o sea, tú haces tu testamento y lo dejas y pues no tienes dinero para volver a hacer otro testamento, pero de repente al año te mueres, pues es el único testamento que hay, es tu última voluntad. Eso sí lo vamos a ver en el Código Civil, lo de los testamentos y todo el término, pero en el distrito federal, en la Ciudad de México sí tiene su término y todo, pero no puedes estar renueva y renueva tu testamento. O sea, tu testamento es tu última voluntad. Sí, Ajá, eso es a lo que iba. Si, digamos, hice un testamento, ¿al cuánto tiempo lo puedo modificar? bueno, tú lo puedes modificar. Si ya hiciste tu testamento y te sacas una casa al mes y esa casa la quieres agregar al testamento, haces un nuevo testamento y ese nuevo testamento revoca al anterior, lo deja sin efecto. ¿Y cuál va a prevalecer? El más reciente. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, todo esto que estamos viendo en la clase de hoy, ya está la síntesis de esta tercera semana en plataforma. En teoría son los conceptos y los elementos, pero sí les vuelvo a decir, tienen que estudiar los artículos del Código Civil. Ahí en el PDF, en la síntesis, se señala qué artículos deben estudiar que están relacionados con el tema que estamos viendo. Ahí, si estamos viendo derecho sucesorio, estudiar el artículo tal a tal del Código Civil del Estado de Quintana Roo. Testamento, bueno, esto está del artículo tal al artículo tal. El legado, lo mismo, independientemente que les doy las definiciones que son, aquí en el video estamos ejemplificando también conceptos de casos prácticos para que tengan ustedes un mejor conocimiento. Pero ya está en plataforma. Acuérdense que en plataforma ya está su examen parcial de esta tercera semana. Hoy cierra, ya abrió desde la hora de la clase y cierra hasta las 23:59 horas del día de hoy, sábado 24 de octubre de 2020. Y el cuestionario abrió también a la misma hora, solo que cierra hasta el próximo sábado 31 de octubre de 2020, día de Halloween. Pero el examen es solo el día de hoy. Son 20 reactivos de las 2 primeras semanas, como les dije que tenían que estudiar, 2 intentos, la calificación más alta de los intentos, y esa sería su calificación del parcial. Pero ojo, las 2 semanas ya tenían 2 cuestionarios, 20 y 20 puntos, si contestaron todo correctamente. Y el de esta tercera semana es el tercer cuestionario, lo vemos así, que serían los 60 puntos de tareas o de actividades académicas de nuestra materia. Y el examen tiene un valor de 40 puntos y ahí se estaría englobando lo que es el 100% de la estamos. Ya a partir de la próxima semana empieza es la cuarta semana, la actividad va a tener un valor de 25 puntos y la última semana también el cuestionario tendría un valor de 25 puntos, es 50 y el examen final 50% y englobamos 100 otra vez. Entonces, si están estudiando, no deben de tener ninguna preocupación respecto a su calificación porque deben de estar saliendo bien. Pero estamos al 100. Le metan Estamos al 100. Todas sus acciones que estén encaminadas a... Acuérdense, jóvenes, que todo esto que estamos viendo se aplica en la práctica. No solo es la cuestión de
voy a pasar el examen, voy a ser funcionario, que lo aprendan y que lo aprendan bien, porque como decía mi difunta abuela, lo que bien se aprende nunca se olvida y eso les va a ayudar mucho a sus situaciones prácticas y al ejercicio de su profesión. Sobre todo las cuestiones civiles que hemos estado viendo en las materias que vimos desde Civil 3, 4 y 5. Es una materia muy bonita, solo que hay que empaparse de la materia para poder entenderla y poder llevarla a la práctica. Así Bueno, es. continuamos con el derecho hereditario, que es la sucesión por causa de muerte, llamada también mortis causa. Es un modo de adquirir la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta o de una cuota de ellos o una o más especies y cuerpo cierto a uno o más especies indeterminadas de un género determinado. ¿Cuáles son estos elementos? Tenemos primero, son tres los elementos de la sucesión mortis causa, por causa de muerte, es mortis causa. ¿Aquí? Primero tenemos un elemento personal, de estos tres elementos tenemos el primero, que es un elemento personal o subjetivo. Ese está representado por el causante, o sea, el autor de la sucesión, el difunto. Ese es el primer elemento personal. Después tenemos un elemento objetivo o real que está constituido por el conjunto de titularidades pertenecientes al causante y que no se extinguen por su muerte. No caen dentro del concepto del elemento objetivo de la sucesión mortis causa aquellas titularidades que la muerte extingue inexorablemente. El elemento objetivo de la sucesión mortis causa se concreta pues en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen por su muerte. Si hay una casa que les va a dejar el difunto y se debe predial de hace 3 años, hay que pagar el predial. O sea, no solo es que tengas el predio, no, pues que se lo cobren al difunto, no. El predio generó el impuesto y el que tiene la obligación de pagarlo es el titular del bien. Entonces, el segundo elemento que vamos a ver de la sucesión mortis causa es precisamente los bienes. El primero, el elemento personal, es el difunto. El elemento objetivo o real son los bienes. Y ya después tenemos el tercer elemento, que es el elemento causal de la sucesión mortis causa, que es la declaración o vocación, que significa el llamamiento a suceder u ofrecimiento de la sucesión de la persona con derecho a ello, o la voluntad expresa del testador o por voluntad presunta del causante. Este elemento es la denuncia, ¿cómo se llama? O la delación que se hace de la sucesión ante un notario o ante un juez de que fulanito de tal falleció y todos los que se sientan con derecho a heredar se les llama a juicio, se promueve. Si hay un testamento y lo saben de entrada, bueno, pero hay que ver si en ese testamento están todos los bienes del difunto, porque si hay bienes que no contempló en el testamento, bueno, esos quedan intestados. Por eso es muy importante que se sepa qué está dejando. Porque una de las más... Disculpe que lo interrumpa, Lick. Sí. Me llegó ahorita un WhatsApp de Roberto que dice que lleva como 15, 20 minutos tratando de Ya entrar. lo había admitido, pero se sale. Creo que algo de su internet me mencionó. Ya lo había agregado, estaban todos ustedes acá, lo estaban viendo, porque pues todos aparecen en las pantallas de todos. Ya lo había yo agregado, pero se salió. Y vean por el caso de Jorge Chi, no se ha salido y ha estado bien en esta primera parte de la clase. Ok.
Bueno, seguimos. Sí, es que de una vez que entren en Zoom, no le estén moviendo a su celular para que si van a hacer van a mandar algún mensaje, esperen que se corte el primer video y en esos 10 minutitos que nos tomamos, por ejemplo, de descanso, mientras yo convierto a video la grabación, pues ustedes pueden ahí hacer sus llamadas y todo. Y una vez que arranquemos otra vez, dedicarnos al 100 a la clase. Bueno. Ojo, esto que acabamos de ver del derecho hereditario está del artículo 1227 al 1240 del Código Civil del Estado de Quintana Roo en vigor, que también tienen que estudiar. Si yo copio y pego en la síntesis, van a ser 100 hojas, y no se trata de eso. Tienen el Código Civil también en plataforma, que ya les subí para que puedan ustedes revisar. Les estoy dando hasta los números de los artículos para que ustedes ya se vayan directo a estudiar los mismos. Tienen el tema, la explicación, y se van a estudiar lo que es la ley y las normas respecto a ese tema. En este caso, 1227 a 1240 para empezar. Porque en el testamento hay también otros artículos que hay que estar estudiando. En la unidad siguiente, la 13, el testamento es el tema. Ya vamos a hablar en específico cuando hay un testamento, pero hay que entender qué es la figura del testamento. Los testamentos son documentos legales que establecen cómo se van a distribuir los bienes de una persona después de su fallecimiento. También pueden contener otras disposiciones, como por ejemplo la designación de un tutor para los hijos menores del testador, si es que no hay padres sobrevivientes. La persona que realiza el testamento se denomina testador y debe seguir los requisitos legales que exigen las leyes de cada entidad federativa. Llámense estados. En el Código Civil están los requisitos que se deben de seguir respecto al testamento. ¿Cuáles son los requisitos legales de los testamentos? Si bien cada testamento tiene sus propias leyes respecto de la validez de los mismos, la mayoría de los requisitos son mínimos. Algunos requisitos comunes, por ejemplo, son los siguientes. Primero, que el testador tenga capacidad para hacerlo. La capacidad es un requisito que se pide para los testamentos. En general, la persona tiene que tener al menos 18 años para crear un testamento válido. Sin embargo, algunos estados tienen excepciones para las personas menores si están casadas o en las Fuerzas Armadas. Bueno. Además, el testador debe estar en su sano juicio. Hablando de alguna cuestión, algún desorden mental, tiene que estar bien en su sano juicio. Esto generalmente implica que el testador debe tener conocimiento de que está haciendo un testamento, de los efectos que tendrá el mismo, la naturaleza del bien que cubre y las partes que se van a beneficiar con su última voluntad. El requisito de estar en sano juicio es la base de muchas impugnaciones del testamento, que si le sacaron la firma, que tenía Alzheimer, que no se acordaba, etcétera, etcétera, para impugnar testamentos, para votar testamentos en un juicio, anularlos, volverlos inoficiosos. Si la persona se acredita, esa persona psiquiátricamente no estaba bien, no comprendía lo que está firmando, bueno, le puede poner que deja todas esas cosas que a lo mejor fue también producto de una herencia o que porque sobrevino algún problema mental y no quedó bien de sus facultades mentales, bueno, legal y físicamente está incapacitado para que está. Entonces le pueden sacar la firma y hacerlo pasar como una persona bien, una persona cuerda, y no es así. Pero hay el juicio para poder impugnar ese tipo de testamentos. Se impugna, queda sin efecto y luego todos esos bienes se van a una sucesión intestamentaria, quedan intestados.
La disposición de los bienes es otro requisito también. El testamento debe establecer al menos una disposición respecto de quién tiene derecho a heredar los bienes. Hay que poner el nombre de la persona o las personas que van a recibir esos bienes en herencia. Ya salieron los 40 minutos que se corta este primer video. Quedan todavía un poquito más de 7 minutos y seguimos con la clase del testamento. La declaración es otro de los requisitos también que se pide para los testamentos. El testador debe declarar que el documento es su última voluntad. Es un acto solemne, no lo pierdan de vista. Su última voluntad de una persona y se debe respetar. Un acto solemne. En su testamento y los testamentos escritos se suele incluir una disposición a tal efecto, que se asiente de que es su última voluntad y así quiere que se cumpla. No obstante, algunos estados también exigen que el testador se manifieste verbalmente que el documento es su última voluntad y el testamento frente a él se hace también con testigos. Por cualquier cosa, eso de la firma que les comentaba. La que lo manifiesta está verbalmente, puede haber una grabación o testigos que concurren a ver la firma. Y normalmente en los testamentos, el testador firma y con el notario, además pone la huella. Se tiene que súper asegurar el notario para que no vayan a tener problemas, porque obviamente los notarios son los que deben dar seguridad jurídica a las personas que comparecen ante él. Tú vas con un notario porque sabes que ahí va a estar todo acto que se lleva a cabo ante un notario, está revestido de legalidad. Bueno, la escrituración, testamento se hace mediante un instrumento público, la escritura. La mayoría de los estados exige que el testamento conste por escrito. Algunos estados permiten los testamentos orales, pero solo en circunstancias muy específicas. Dice testamentos orales. La firma. El testamento debe estar firmado por el testador. Decía que también pide la huella. Sin embargo, si el testador está físicamente imposibilitado de hacerlo, algunos estados permiten que el documento esté firmado por un testigo. Testigos se mencionan en el Código Civil. Testigo de ruego y firma se le llama. Porque a su ruego va a firmar ante la imposibilidad de que no lo puede hacer, pero sin embargo, si no sabe leer y escribir, bueno, al menos el testigo firma, pero el testador pone su huella, pero así debe quedar asentado en el testamento. Porque al momento que se lea, se va a comprar efectivamente, dejó testamento, sí, ¿qué dejó? ¿Qué tal cosa? ¿Quién es el heredero? Y después se va sobre la firma, se lo pueden impugnar. Oye, si papá no estaba bien, ¿cómo va a ser posible que haya hecho un testamento, que le sacaron la firma? No se vayan lejos, por ejemplo, vean el caso de José José. José José estaba en sus cabales, independientemente que tenía cáncer de páncreas, pero que todo se lo dejaba a la segunda familia, que la primera no tenía. Ustedes vieron el pleito en la televisión, de lo que todavía sigue, incluso llegar al grado también de que las cenizas del difunto, eso no, nunca yo creo que lo haya puesto en su última voluntad, de que quería que medio cuerpo se vaya para México y medio cuerpo se quede en Estados Unidos. Así se supone que mandaron las cenizas y que yo quiero pensar que las cenizas están completas en Estados Unidos y lo que está aquí es como el caso que les había yo dicho, saquen ustedes sus conclusiones de lo del caso de Pedro Infante. El Pedro Infante se supone que murió tanto legal como físicamente en 1857 y el relajo que se está armando aquí con que este señor Pedro Infante no murió, reapareció en el 83 como Antonio Pedro, ya mucho más grande, una persona de más de 60 años, y se dedicaba a cantar y todo. Muchos dicen que no, que, bueno, porque su muerte seguía teniendo consecuencias jurídicas, como fueron la herencia, el cobro de regalías por sus canciones,
por sus películas. Si se llegaba a demostrar que esta persona nunca murió, pues imagínense, en el aspecto patrimonial, no tanto el biológico. Una persona puede morir legalmente, pero biológicamente no. Si cambia el nombre de otra identidad, sigue su vida. Pero acuérdense que el nombre de identidad es básica para efectos jurídicos, tanto para los derechos como para las obligaciones. Bueno, seguimos rápidamente, quedan 2 minutos. La presencia de testigos. La mayoría de los estados exigen que la firma del testamento sea hecha también por testigos que estén presenciando el acto, y al menos que sean 2, y que esos testigos tengan al menos 18 años, o sea, la mayoría de edad. Algunos estados también exigen que los testigos sean desinteresados, de preferencia que no sean familiares. Lo que significa que no deben tener derecho a beneficiarse del testamento, dado que pueden ser citados luego para testificar sobre sus firmas, sobre las firmas de los testigos y la capacidad del testador. Muchos testigos presentan una declaración jurada a tal efecto en el momento de firmar el testamento. O sea, que estén viendo que la persona no debía firmar porque no estaba bien en su sano juicio, como mencionamos. Y sin embargo, ellos firman como haciéndolo pasar por bien. Bueno, porque hay alguien atrás de ellos que así interesa el testamento. Y lógicamente es alguien que se va a beneficiar con este. Si después viene un problema después de muerte de la persona, bueno, pueden impugnar el testamento, demostrar. Los testigos, por eso les piden una declaración jurada de que saben y les consta que la persona está en sano juicio desde su punto de vista, como lo han tratado, y están firmando bajo formal protesta de ley. Estamos. Pero ya queda menos de 1 minuto, no sé si hay preguntas. Recuerden, ahora se va a cortar. Son 10 minutitos para que me lleve la computadora a convertirlo a video. Y nos volvemos a conectar y seguimos con esta clase interesante de los testamentos. Ok, maestro, correcto. ¿Hay alguna duda? No, hasta por el momento. Profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, supongamos que se hizo el testamento, pero los testigos no quieres que tengan conocimiento de lo que dice el testamento para que no salga la información y demás. ¿Puede ser testigo solamente